¿Estás dando clases de Pilates o de Gap o localizada con otro nombre? Hola, ¿cómo están? Soy Pau de Alinea, formadora de instructores de Pilates. Hoy quiero hablarte de algo que veo un montón. Clases que dicen ser de Pilates, pero que en realidad tienen más un estilo de Gap o localizada, solo usando ejercicios de Pilates. Así que si lo viste o te pasa, quédate porque este video te va a servir un montón. Para empezar a resolver esto, tengo que entender algo. Que para que una clase sea de Pilates, no es que tengo que estar dando solo ejercicios de Pilates. Para que una clase sea de Pilates, tengo que estar dándola en base a los principios y fundamentos del método, más allá de los ejercicios propios que propone este método Pilates. Entonces, una de las cosas que tengo que integrar en la clase, ¿sí?, para que sea de Pilates, es la respiración, el control, la fluidez del movimiento, respiración, estabilidad. Y eso va mucho más allá de que si estoy dando ejercicios de Pilates o no. Entonces, algo muy importante a entender es que puedo estar dando una clase con ejercicios de Pilates y que no sea una clase de Pilates y estar dando movimientos que tal vez no son propios del método Pilates, pero que están dados en base a los principios y fundamentos y sí ser una clase de Pilates. Y algo fundamental, trabajar desde la conciencia corporal y de la conexión mente-cuerpo y poder llevar al alumno a eso. No es solo hacer el 100 porque sí, es desde dónde conecto la musculatura, desde dónde conecto la respiración, cómo indico esa respiración, cómo me muevo, si tengo que mover una pierna, digo, desde con qué intención tiene, o qué, mejor dicho, qué intención tiene ese movimiento. Pero muchas veces termina sucediendo que terminan usando los ejercicios del método Pilates para dar una serie de glúteos, una serie de abdominales y lo que sea, y porque usé ejercicios de Pilates, es una clase de Pilates. Y no, solo estás usando movimientos de Pilates, pero no es Pilates. ¿Por qué? Porque no hay conexión con el método y sus principios y lo que propone de base, más allá de los movimientos. Entonces, para empezar a resolver esto, es muy importante que cuando te formes no te enfoques solamente en aprender una lista de ejercicios, sino a que lo aprendas a pensar, a integrar, a poder hacer variantes según las necesidades del cuerpo de los alumnos, entender la necesidad de un cuerpo y cómo poder adaptar este método según cada cuerpo. Porque se repite mucho la frase de cada cuerpo es un mundo, pero después cuando voy a dar una clase grupal, hago a todos lo mismo. Y no puedo pretender integrar el método Pilates en todos los cuerpos de la misma manera. Para que vos entiendas de verdad cómo poder integrar el método Pilates en los diferentes cuerpos, es importante que aprendas a pensar el método. Y eso te lo tiene que dar la formación. Cuando una clase de Pilates se parece más a una clase de Gap o localizada, no estamos viendo la diferencia de un trabajo más postural y funcional que uno puramente por estética y por movernos y porque está de moda un poco hacer Pilates. Dar clases de Pilates implica entender el cuerpo y no solo copiar movimientos. Si querés mejorar tus clases de Pilates o empezar a dar clases de Pilates, pero desde un lado mucho más profundo, con sentido, pudiendo integrar este método según cada cuerpo, te invito a que empieces a pensar el método y no a copiar el método. Una vez que entendés esto, no vas a dar una clase y mandar un ejercicio tras otro rellenando la hora porque sí. Y tus clases van a tener mucho más sentido. Además que de esta manera vas a darle mucho más valor, ¿sí?, a lo que es tu clase y también te vas a diferenciar de lo que está sucediendo hoy en día, que todo el mundo da clases de Pilates, pero ninguna realmente tiene esa esencia que tiene el Pilates. Si te interesa formarte de verdad en el método Pilates y saber entenderlo y cómo integrarlo según cada cuerpo, yo te puedo acompañar en ese proceso. En la descripción te voy a estar dejando toda la información de la próxima edición y fecha de mi certificación de Pilates online, donde no te vas a llevar una información y una cantidad de información que después no sabes cómo llevarla a la realidad del día a día del instructor, sino que vas a entender
analizar el movimiento, habitar el método Pilates en tu cuerpo para después poder guiar a otras personas en esta práctica. La diferencia y la clave está en cómo te formás, en cómo aprendiste el método Pilates. Si te gustó este video, suscríbete y compartilo también con otros profes o otras personas que estén buscando formarse desde otro lugar, desde un lugar mucho más profundo, entendiendo y dando clases de verdad con la esencia del método Pilates.